Hola y bendiciones. Que Dios te sorprenda en este día. Bueno, continuando con el pasaje de Mateo capítulo 20, leemos desde el verso 17 hasta el 34 en la versión NTV. Dice así: Mientras Jesús subía a Jerusalén, llevó a los 12 discípulos aparte y les contó en privado lo que iba a suceder. Escuchen, les dijo. Subimos a Jerusalén, donde el Hijo del Hombre será traicionado y entregado a los principales sacerdotes y a los maestros de la ley religiosa. Lo condenarán a muerte. Luego lo entregarán a los romanos para que se burlen de él, lo azoten con un látigo y lo crucifiquen. Pero al tercer día se levantará de los muertos. Entonces la madre de Santiago y de Juan, hijos de Zebedeo, se acercó con sus hijos a Jesús. Se arrodilló respetuosamente para pedirle un favor. ¿Cuál es tu petición?, le preguntó Jesús. La mujer contestó: Te pido, por favor, que permitas que en tu reino mis 2 hijos se sienten en lugares de honor a tu lado, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús les respondió a ellos: No saben lo que piden. ¿Acaso pueden beber de la copa amarga de sufrimiento que yo estoy a punto de beber? Claro que sí, contestaron ellos, podemos. Jesús les dijo: Es cierto, beberán de mi copa amarga, pero no me corresponde a mí decir quién se sentará a mi derecha o a mi izquierda. Mi Padre preparó esos lugares para quienes Él ha escogido. Cuando los otros 10 discípulos oyeron lo que Santiago y Juan habían pedido, se indignaron, pero Jesús los reunió a todos y les dijo: Ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente, y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo, pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Mientras Jesús y sus discípulos salían de la ciudad de Jericó, una gran multitud los seguía. 2 hombres ciegos estaban sentados junto al camino. Cuando oyeron que Jesús venía en dirección a ellos, comenzaron a gritar: Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Cállense, les gritó la multitud. Pero los 2 ciegos gritaban aún más fuerte: Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Cuando Jesús los oyó, se detuvo y los llamó. ¿Qué quieren que haga por ustedes? Señor, dijeron, queremos ver. Jesús se compadeció de ellos y les tocó los ojos. Al instante pudieron ver. Luego los siguieron. Bien, terminamos. Siempre dar lectura a estas escrituras nos traen bendición. Podemos dividir este pasaje en 3 secciones, como lo hace la versión de la Reina Valera 1960. Desde el verso 17 hasta el 19, Jesús anuncia por tercera ocasión sobre su muerte. Desde el verso 20 al 28, la madre de Santiago y Juan, 2 discípulos, presenta una petición a Jesús. Y los últimos versos del 29 al 34, 2 ciegos reciben la vista por un milagro de Jesús. 3 sucesos enlazados, donde mientras Jesús y sus discípulos suben hacia Jerusalén, el Maestro pronuncia su agonía que pronto llegaría, y esta era el camino hacia la cruz. Pero las palabras de Jesús no terminan con el sufrimiento que pasaría, sino con la esperanza en su resurrección. Mas al tercer día resucitaré. Como dice William Barclay en su comentario, al otro lado del telón del sufrimiento se encontraba la revelación de la gloria. Al otro lado de la cruz estaba la corona. Al otro lado de la derrota estaba la victoria. Y al otro lado de la muerte, la vida. No es nada nuevo saber que Jesús fue a la cruz por obediencia.
Aún él confesó que le era difícil llevar esta tarea, pero que haría según la voluntad de Dios. Al final de todo, detrás de todo sufrimiento, Jesús menciona una frase de victoria plena: al tercer día resucitaré. ¿Qué es lo que atraviesas en este tiempo? ¿No crees que detrás de ese telón oscuro haya una manifestación de la gloria de Dios en tu vida? Jesús nos invita a tener esa fe, esa convicción, con el conocimiento del momento adverso, pero así también con la esperanza de que todo está en las manos de Dios, quien nunca ha fallado. Entonces, luego de esta gran revelación, aparece en escena personas un poco fuera de sintonía. El maestro venía hablando sobre la gran victoria de la cruz y la madre de 2 discípulos de pronto pregunta si estos podían estar al lado de Jesús cuando esté en su reino, en otras palabras, que sus hijos ocupen un cargo especial. Se dice que posiblemente la madre de estos 2 discípulos era tía de Jesús, es decir, hermana de la madre de Jesús. Y quizás por esa cercanía, esta familia tuvo la intrepidez y demasiada confianza de pedirle esto a Jesús. Capaz, si viajáramos hacia aquel momento y nos sentamos al lado de Pedro, haríamos la misma expresión de su rostro y hablaríamos en nuestro pensamiento: ¿qué le pasa a esta familia? ¿Qué se creen? Y para cuando nos dimos cuenta, estamos ubicados en la misma ambición de aquellos posibles familiares de Jesús. ¿Cuántas veces hemos pensado tener privilegios más que otros? ¿O los hemos anhelado? ¿O nos creímos más dignas que otras personas? Tal vez no somos tan diferentes a esta madre y sus 2 hijos que eran discípulos de Jesús. Entonces el maestro responde a esta petición. Primero, que él no tenía la autoridad sino el Padre, y que esa recompensa no se otorga como favor, sino para aquellos que permanecen fieles en la fe. Entonces, cuando los demás discípulos oyeron la voz de Jesús, se molestaron con Santiago y Juan. Pero, ¿sabe por qué se molestaron? Porque así como compartimos el anterior jueves, donde hablamos del capítulo 18, el verso 1, donde todos querían ser el más importante, y Jesús tuvo que enseñarles con el ejemplo de un niño. Bueno, volvimos a lo mismo, pero lo que sorprende es la reacción de amor en el Maestro. Los llamó a todos, les enseñó el verdadero significado de la grandeza, el liderazgo. ¿Cuántos no quieren ser los más grandes? No hablo de tamaño físico, sino de reconocimiento. ¿Alguna vez no deseó eso? Y Jesús muestra una vez más el significado del liderazgo, una nueva perspectiva. Como canta un grupo argentino cristiano llamado Corto Plazo, el tema se llama El reino del revés, que donde para ser grande se debe humillar, donde para ganar hay que perder, dar para recibir, morir para vivir, menguar para crecer, y donde el mayor de todos es el servidor. Esto lo demostraría Jesús a los discípulos, pues quien enseñó lo aplicó. La última sección sobre aquellos ciegos que al ver a Jesús gritaron a uno de sus títulos: Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente los reprendía. Pero acá no hablamos de una caridad económica, sino de la misericordia que estos ciegos buscaban. Y qué interesante y revelador es notar que en esa multitud había mucha gente que no notó al tan esperado Mesías entre ellos.
que solo lo seguían porque brindaba comida y suplía sus necesidades. Recordemos que estaban los fariseos, saduceos y muchos maestros de la ley que estaban entre la multitud. Sin embargo, estos ciegos pudieron ver al Mesías. Pues escuche esto, ver con los ojos no garantiza ver con el corazón. Y a pesar que Jesús aún cargaba con lo que le esperaba en Jerusalén, se detuvo para aquellos ciegos y puso en práctica tanto aquel mensaje del verdadero liderazgo, que es el servicio a la nueva vida que vendría luego de reconocer al Mesías en sus vidas. E incluso tal vez estos ciegos conocieron mucho mejor su lugar en el reino de los cielos y encontraron su grandeza. Hoy Jesús te llama a tener esperanza más allá del telón oscuro que posiblemente atraviesas hoy. Hoy Jesús te llama a que no te afanes por el mañana, sino a que pongas tu fe en la cruz en este día. Hoy Jesús nos llama a ser grandes, a servir a los demás como lo hizo Él. Hoy Jesús nos llama a no perder la vista del corazón. Que puedas meditar esta palabra hoy. Acompáñame en una oración. Señor Jesús, gracias por una vez más hablarme. Gracias porque me enseñas a cómo mirar en fe más allá del momento difícil por el que atravieso o lo llegue a pasar. Me enseñas sobre la grandeza que está en el servir y porque buscas que siempre tenga la vista puesta en tu persona. Entrego este día en tus manos, en tu nombre Jesús. Amén.